Muy buenas, hoy vamos a seguir con la clase de filosofía. Solamente vamos a hacer hoy el tema, parte del tema 2, como siempre, filosofía del siglo XIX. Ya recordemos las otras filosofías anteriores, donde estamos viendo cómo viene la evolución del conocimiento. Cada vez entiende el hombre su realidad y empieza a interpretarla de acuerdo a su forma y a su época, a su tiempo. Hemos visto cómo ha sido la antigua, y dentro de la antigua tenemos el apogeo griego, pues, ¿no? Y la crisis también. Después viene el medievalismo, donde todo es Dios. Ya en la antigua se hablaba de todos los dioses, pero no lo hablaban de esa forma, sino de diferente forma, ¿no? Después llegamos al moderno, donde ya se está rompiendo un poquito sobre la idea de Dios, pero todavía se plantea la idea de Dios. Poquito, ahí todavía hay esos atisbos. Ya cuando llegamos a la filosofía del siglo XIX, ya nos daremos cuenta de qué es lo que se tiene la idea de Dios. Ya anteriormente algunos ya estaban dejando un poco de lado, ¿no? Pero acá ya otros se van contra todo, contra lo contrario. Lo que conocemos ahora, ateísmo, o ateo, ¿no? Sin Dios, que significa en latín. Muy bien, entonces vamos a ver con el primer filósofo, Federico Hegel, 1770 a 1831. Ya acá ya se nota cómo es que de la sociedad, ahora del siglo XIX ya estamos hablando cuando entra una nueva clase. Recordemos que le estaba comentando ya en la anterior filosofía, y todas las anteriores por supuesto, pero en la anterior estaba en el sistema feudal, estamos hablando del sistema económico, en el feudal. Ya acá estamos hablando del sistema capitalista. ¿Por qué? En el sistema anterior era el feudal y el siervo, las dos clases antagónicas. Claro que habían otras clases más, otras clases sociales, pero son las opuestas, las que están de lado a lado, para decirlo de una forma, el negativo y el positivo. Dentro de ellos habían otros, bueno, pero dentro de esa sociedad, o sea, dentro del sistema feudal, estaba ya naciendo otras clases que no tenían fuerza. Por ejemplo, una de ellas era el burgués y el proletariado. Los dos que hacen una nueva clase y van a surgir con más fuerza ya después de la Revolución Francesa. El burgués y el proletario. ¿Por qué? El burgués se hace del siervo o del esclavo. Es más, a veces se hace libre, porque ya estamos hablando un poco de libertad. Se hace comercio, empieza a hacer riqueza, pero no tenía poder político. Por eso ahí es la causa de la Revolución Francesa, porque hay nuevas ideas. Ya hemos visto yo con John Locke, Descartes, Hume, o Jung, si quieren. Hume, vamos a decirle, ¿ya? Ya, y otros filósofos más. O sea, ya se empieza la libertad, ya se quería darse a conocer diferente forma de pensar. El sistema ya no podía, em, no podía sostenerse, entonces tenía que haber algo ya explotado, justamente donde era el auge del absolutismo. Se han hecho en historia, donde el rey era lo máximo. Fue en Francia, 1789, y ya se estaban planteando unas formas de pensar, donde ya nace. Entonces el burgués sube como clase poderosa del sistema. Por eso se convierte en sistema capitalista, porque todo mandaba el capital, ya no mandaba el rey. Obviamente que habían todavía reinos, pero el más absolutista cae justamente en Francia. Tenemos en todo caso, lo que surge es el capitalismo. El capitalismo es el que va a dar el movimiento a todo esto. Ya no es los reyes, los señores feudales, sino el capitalismo como tal, como sistema. Y dentro de ellos estaba el proletariado, es decir, el trabajador, el que daba la mano de obra sin tener herramienta. El capitalista es eso, ahora el banquero también vemos, ¿no? Que da las herramientas, da la industria, pero alguien tiene que trabajar. Justamente es el proletariado, es el asalariado. Y vamos a ver que unas filosofías cómo explica esto. Entonces, comencemos. Hegel, en el punto de vista culminante del idealismo alemán,
Por eso le estamos hablando, además que es alemán, es un idealista, es un parte del idealismo. Idealista, otros piensan que es diferente, no, no estamos hablando aquí en filosofía. Es decir, de la rama idealista. ¿Quién era el primer idealista? Vimos que era Platón, ¿no es cierto? Porque pensaba que todo se producía a través de la idea. Y vamos a ver por qué también él. Pero es un idealismo muy diferente a lo que se daba anteriormente. Con un portentoso dominio del saber y con una profundidad inigualable. Yo les voy a mandar algunos videos para que se ubiquen más, pero este es el que nos estoy sacando este documento de lo que es el CEPREUNSA, ¿listo? Ustedes van a aumentar más. Entonces, y me van a hablar de como vamos a hacer solamente filosofía del siglo XIX, de estos autores que voy a hablar, ustedes me van a hacer el mapa conceptual, después su figura, pues, ¿no? Su imagen. ¿Qué más? Mapa conceptual, imagen. Sí, eso es todo, mapa conceptual, imagen. Y obviamente lo principal, pues, ¿no? Que está hablando de acá este documento. Y algunas cositas que vamos a tomar en cuenta también en algunos videos que les voy a mandar. Hegel emprende la empresa de donde el ser en su totalidad. El ser no está hablando solamente del humano, el ser, sino el ser en filosofía se trata lo que existe, todo lo existente, todo lo que podemos no solo ver, sino mm, o ver en todo caso, ¿no? Pero nunca hemos visto, por ejemplo, a los asiáticos, ya por televisión, pero sabemos que existe, ya lo mismo, a eso hace referencia, su existencia, o en todo caso, Plutón, Neptuno o Andrómeda, todo lo que haya, y nos han enseñado, pero nunca hemos visto ni siquiera un telescopio, pero existe, a eso hace referencia, la existencia de todo eso, el ser. En su totalidad, entonces, todo eso mostraba al ser, a la existencia. La filosofía de Hegel es, pues, un idealismo absoluto. Ya hemos dicho por qué se llama idealismo. Idealismo porque trata de, todo viene desde una idea. Y absoluto, que todo es total. ¿Listo? Entonces, sentido de la dialéctica, muy importante también, porque él trae este término, esta forma de pensar, ya lo transforma a nuestra actualidad de diferente, donde cambia muchas cosas. El término dialéctica, aunque no fue Hegel el primero en utilizarlo, lo habían hablado ya, por citar dos ejemplos, Platón y Kant. Sirve para caracterizar toda su filosofía llamándola método dialéctico o naturaleza dialéctica de la realidad. ¿Listo? Ahora ustedes pensarán, dirán, pero profesor, ¿por qué me va a decir idealismo? Y ahora nos está diciendo que que su filosofía trata de la naturaleza dialéctica de la realidad. Además habla del ser, algo que existe. Pero si él piensa que el idealismo es lo absoluto. Ya, ahorita vamos a ver esa diferencia. Todo parte. Otra cosa es que todo sea su esencia de todo parta del idealismo y otra cosa es que se piense como David Hume, ¿no es cierto? Que decía, no, todo lo que vemos solamente vemos o sabemos por nuestras sensaciones. Después no es real. Es muy diferente, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Porque han habido filósofos que toda esta realidad, todo lo que podemos palpar, mirar, todo lo que nos relacionamos con nuestros sentidos, no existe, solamente es producto de nuestro cerebro. Han habido, ojo, uno de ellos ha sido Berkeley, llamado el solicismo. Entonces, sigamos, nos dice carácter concreto e histórico de la realidad. Ya habíamos hablado de que la filosofía de Hegel nacía unida a un marco histórico y social. Esto significa que, que su filosofía había un transcurso en el tiempo, o sea, tenía historia. Y no solamente era historia, sino estaba determinada por lo social. O sea, toda historia no solamente recorre, camina, es pasiva, sino es activa en el sentido en que tiene que recorrer esa historia no solamente como está el viento, sino aparte que está en una línea del tiempo, repercute la sociedad para que se haga esa historia.
Ya me están entendiendo. O sea, la sociedad siempre va a participar. Eso antes no se hablaba. O sea, eso no hablan los demás filósofos, los antiguos filósofos, o anteriores a este filósofo. Hablaban de la situación del ser, cómo vivía, si podemos existir o no, cómo podemos negar, negamos o no existe o no existe. Pero acá ya él dice, sí existe todo esto. Pero hay que ponerlo en un marco histórico, una línea histórica. Pero eso no simplemente hay que ponerlo en una línea histórica y el tiempo va a caminar, va a recorrer ese tiempo. Es historia, la historia va a recorrer ese tiempo. No, sino también repercute lo social, o sea, lo que vivimos. ¿Listo? En lo que Hegel denunciaba la falta de libertad del hombre. Ahí está. En las antiguas filosofías, ¿se hablaba de esa libertad? Pues no se hablaba de esa libertad. Y que justamente una de las frases de la Revolución Francesa es tres palabras: libertad, fraternidad e igualdad. Antes se hablaba de eso, no podía hablar en el feudalismo, no se podía hablar eso, o en todo caso, hablando de filosofía medieval, no se hablaba de eso. Es más, todo era supeditado a Dios. No podríamos ser libres, entonces Dios, pues, siempre va a ser así. O sea, eso ya estaba implantado ahí. Ha tenido que pasar cosas fuertes. Por eso de ahí, en el marco histórico, lo social repercute, determina. Por eso decía Hegel. Recordemos cómo es que ha cambiado toda la historia. Por eso dice que lo social repercute. En donde más nos quedamos, listo. El término dialéctica es utilizado por Hegel para comprender y expresar la situación real del mundo. Claro. ¿Por qué sucede algo? Entonces dice, no, entonces sucede, ¿por qué sucede lo histórico? ¿Cómo se expresa en el mundo? Se expresa por algo, dice. Entonces, esto se llama dialéctica. ¿Y qué significa dialéctica para él? Una contrariedad, una contrariedad, así de secas, algo contrario. Entonces, en esta contrariedad sucede esto. Entonces, por eso es que el mundo sigue moviéndose, sigue habiendo historia. No se queda ahí. Entonces, dice, en la dialéctica de Hegel queda patente, pues, una voluntad de actuación sobre una realidad escindida, se refiere a dividida, contraria, bueno, ahí está, ya ve, contraria y alienada, que lucha por la superar esa situación. Alienada, es decir, se trae alguna actitud o algún acto diferente a lo que ellos hacen. Entonces, por eso dice social, ese movimiento es diferente a ti. Si es algo diferente, entonces va a haber ese movimiento, porque si no hay contrariedad, no puede haber movimiento. Y recuerden que sobre el movimiento se habló también en filosofías anteriores, pero ya lo está planteando algo más allá en lo social, algo que ya repercute no solamente en el hombre nada más, sino también en la sociedad, y la sociedad obviamente está dentro perdón, el hombre está dentro de la sociedad, ¿no? El humano en todo caso. Muy bien. Entonces, dialéctica expresa pues tanto la contradicción del mundo existente cuando la necesidad de superar los límites presentes en un afán de superación movido por la necesidad de una realización total y de un modo efectivo de la realidad y de su infinitud. Entonces, como ya les había dicho, la realidad, sinónimo, contrariedad. Por eso existe, para superar todas estas situaciones, o para seguir, siempre va a haber superación. Hay un principio de contradicción. Y estos contrarios, va a haber algo que recién o esta contrariedad van a ser otra cosa entre estos dos, esta fusión de estos dos. Se fusionan estos dos y nacen unos nuevos contrarios, y así hasta el infinito. Y no solamente está hablando, nos dice que acá, esta superación movida por la necesidad de una realización total, de un modo efectivo de la libertad y de la infinitud. O sea, no solamente es en la sociedad ni en lo histórico, sino también en la naturaleza y en lo social. Estamos viendo acá de un modo efectivo de la libertad y su infinitud. O sea, sigue. Eso hace que siga en movimiento. Ya al final yo les diré algunas cositas sobre también Hegel. Sigamos entonces. La filosofía como estructura de la realidad
pero también habíamos visto, la dialéctica como una estructura de la realidad. O sea, cómo miraba o cómo se miraba desde su perspectiva de Hegel, desde su perspectiva dialéctica, cómo se miraba la realidad, cómo lo estructuraba. Decía, pero también habíamos visto que la filosofía de Hegel estaba insertada en un marco filósofo muy preciso. En este sentido, en cuanto a expresión de la filosofía de Hegel, dialéctica significa la radical oposición de Hegel a toda interpretación fragmentaria de la realidad y del conocimiento. Perfecto. Entonces, dice, él no se podía fragmentar. Él se oponía a esa filosofía. Recuerden que la filosofía medieval decían, ya, una parte ya decían, por ejemplo en Ockham, que no me han hecho esa tarea de la navaja de Ockham. Ojo, algunos no me han presentado el mapa conceptual. Bueno, no sé ustedes. Entonces, sigamos. Sobre esta situación, ¿qué nos dice Hegel? No podemos, mientras en la filosofía medieval decía, ya, sí acepto fe y razón, pero hay que estudiarla diferente. En cambio, acá dicen, no podemos fragmentar el conocimiento porque todo es unido. Por eso idealismo absoluto, decía él. Todo, entonces hay que interpretar la realidad y el conocimiento juntos. Entonces, el carácter dialéctico de lo real significa que cada cosa es lo que es y solo llega a serlo en interna relación. Por eso tenemos que relacionar, decía el todo, y dependencia con otras cosas. O sea, hay que relacionar, una y otra tienen que ver, hay una dependencia. Y hay que saberla relacionar en su interior, no en lo que miramos afuera. Por ejemplo, yo no puedo mirar una piedra, no tiene que ver nada con una planta, solo porque uno es inerte, el otro es animado. ¿Será cierto eso? Por eso la ciencia evoluciona. Pero tiene que haber algo tiene que haber. Por eso, en todo caso, nosotros, los humanos, tenemos que ver algo con lo demás, por ejemplo, con los seres vivos, cualquier ser vivo, hay parte. Por eso Darwin plantea la evolución de las especies, plantea sobre todo la evolución de las especies, cómo es que el hombre nace de otra especie inferior y lo más importante, de lo sencillo a lo complejo, como que de moléculas unicelulares hacen la pluricelularidad. Además de eso, de, de lo inerte, de materia inerte, puede haber materia orgánica, o materia inorgánica, materia orgánica. ¿Cómo puede suceder eso? Eso está explicado, hacen química, parte de biología también. ¿Se dan cuenta? Por eso esto ayuda a esta forma de razonar. Todo depende, dice, todo está relacionado, solamente hay que saberla interpretar. En último término, con toda la realidad de lo real. Ya, eso ya les he adelantado. Entonces, la dialéctica de Hegel concibe la realidad como un todo, por eso es absoluta, eso es uno, sin que ello afecte para nada a la a la relativa independencia de cada cosa en su singularidad. Es decir, ya todo está relacionado, pero eso no quiere decir que porque, por ejemplo, una piedra que está en la luna o la misma luna pueda cambiar por esta porque él piensa que todo está relacionado, ¿no es cierto? No puede cambiar, o sea, va a cambiar porque es independiente, tiene una relativa independencia, la Luna en realidad. Ya tendrá choques de asteroides, pero es porque nosotros no hemos querido pensar en eso está sucediendo, y eso es parte del movimiento, parte de la contradicción. Entonces, esta concepción se pone a la interpretación empírica de la experiencia. Esta concepción de Hegel se va contra la interpretación empírica, o sea, el empirismo. ¿Quién la postuló? Ya les había hablado de John Locke. Los que han hecho la tarea
¿Saben quién es John Locke? ¿Qué dicen, ¿no es cierto?, John Locke? En los videos también los he dejado. Frente a la supuesta autonomía de los hechos tal y como son dados en la experiencia, la estructura dialéctica de lo real acaba por mostrar que los hechos no son sino el resultado de un juego interno de relaciones que son las que en última instancia constituyan la cosa, a pesar de que aparentemente pueda parecer que los hechos tengan una independencia. Bueno, está replicando lo de arriba. O sea, estamos diciendo que toda esta estructura de la realidad es un todo y todos están relacionándose, a pesar que siempre tienen independencia, como ya les dije. Ustedes, estamos ahora están pensando, están haciendo la clase, pero independientemente de eso, yo ya estoy haciendo otra cosa. ¿Listo? No voy a hacer, no estoy a seguir, no sigo haciendo clases, ¿cierto? Por eso. Juego interno, ya, listo ahí todo. Entonces, él plantea esto. Primero dice afirmación o tesis. Dice, por ejemplo, el ser. Ya, ahí está. La materia, si quieren decir. Pero él pone su ejemplo, el ser. Es su planteamiento de la tesis, antítesis y síntesis. Entonces tenemos tesis, antítesis y síntesis. La tesis es el comienzo, el ser. Negación. Alguien tiene que negar al ser, a lo que existe, a la materia. En este caso debe ser la nada. No hay nada. Si el ser es existencia, entonces no va a haber nada. Es lo que él plantea, ¿no? Entonces, en la unión de estas dos, ¿qué sucede? Negación de la negación o síntesis. Eso quiere decir que se niegan y salen estos dos, chocan. Entonces, hay negación de la negación o llamada síntesis. De estos dos, que es ser y nada, sale el devenir, o sea, lo que está por venir. ¿Por qué? Porque hay ese choque. ¿Cómo les podía explicar? Ya. En situación de raza. De raza, ¿listo? Antes estábamos a los incaicos. De una forma no puros, pero pongámosle que eran culturas diferentes. O la cultura ya, listo. El mismo lenguaje. Acá tenían el quechua, y allá tenían los españoles, el castellano. Vienen los españoles, pues obviamente que tenemos. Cualquiera puede ser tesis, antítesis. Desde nuestra perspectiva puede ser tesis y ellos son la antítesis. De la perspectiva de los españoles, ellos pueden ser la tesis y nosotros la antítesis. Estamos hablando del lenguaje. O la misma raza, si desea. Vienen, han invadido, han habido choque, ha habido una contrariedad entre los dos. La tesis y antítesis. Choque. De ese choque, negación de la negación, se han negado los dos. Pero ha salido algo nuevo. ¿Cierto? Ese es el devenir. Lo que va a venir, eso se refiere, lo que va a venir, devenir. Y entonces sucede algo nuevo. ¡Pum! Sí, tenemos un castellano, pero diferente, que ha enriquecido, es más, al mismo castellano. Estamos hablando en términos de lenguaje. Ahora, si hablamos en términos biológicos o en términos de genética, claro, de genética, también. O sea, ha habido más combinación de genes. Y desde la perspectiva de Charles Darwin, es mejor, obviamente, que una raza más combinada es mejor en biología. Porque si unimos las mismas razas, se van de declive. Recuerden la interpretación o cómo es que tenían los griegos en su mitología, cómo daban o interpretaban su realidad sobre estos problemas. ¿Qué sucedía de cuando los dioses se juntaban, pues, siendo hermanos? No todos, por supuesto. ¿Cómo nacían algunos? Eran monstruos, ¿no es cierto? Ahí estaban pues las sirenas, los cíclopes, bueno, tantos. ¿No es cierto? Acá, es su forma de interpretar. Ellos, por ignorar algunas cosas, hablaban o daban a entender en su mitología diferentes formas. Ahora acá ya es una forma diferente. Pero ya lo hacen más diferente con más estudios. Entonces, un nuevo devenir. Nos somos en medio muy, muy lejos. Pero en el lenguaje eso sucede y siempre sucede. Y de ahí viene todo el infinito. Ya viene el devenir.
y eso se convierte, hablando en lenguaje, no se pierde en el lenguaje ver, se convierte, ya tenemos el castellano, es el devenir, listo. Ahora se convierte en una tesis. ¿Por qué? ¿Cuál sería su antítesis? Pues otras lenguas podría ser. Para nuestra situación sería el inglés. Entonces sucede otra vez la tesis, antítesis, y pues siguen esa lucha. Tal vez no nos ganará, pero nos está enriqueciendo. Muchos de ustedes hablan palabras en inglés. Es más, todos hablamos palabras en inglés castellanizadas. Una de esas tenemos computadora, que sale computer, ¿no es cierto? Algunos escucho decir monsieur o monsieur a nuestra forma de hablar, que es en francés. Van a empezar a entrar sobre ¿cómo se llama? Lo asiático. Y están viendo ustedes. Es más, ahora en estos momentos también vemos esa tesis-antítesis en lo económico, cómo es la lucha de estos, ya les había hablado en varios en clases, ¿no? De Estados Unidos contra China. Y no solo China, sino ahora estamos viendo los rusos, los tres, que tanto problema tenían los traumados de Estados Unidos con los rusos, pero China también se los adelantó y está viendo esa tesis y antítesis. ¿Cómo sucede? Alguien tendrá que ganar y sale un nuevo devenir. Y esa se vuelve tesis hasta que alguien una antítesis. ¿Qué les había dicho, por ejemplo, de los sistemas económicos? Esclavista, el feudal, ahora el capitalista. Hay también tesis y antítesis. ¿Quién es tesis? Sería el burgués. Viéndolo de una forma, ¿no? Uno puede ser, el otro no puede ser. Y no el proletariado. Están luchando, luchan y alguna va a caer. Lo mismo sucedió en el esclavismo. Han habido guerras y cayó el esclavismo. Igual el feudalismo, cae unas nuevas sociedades, nuevas clases, otra vez cae el feudalismo. ¿El capitalismo va a caer? Según estas teorías va a caer. Yo estoy seguro que también va a caer, tengo apoyo. Pero vamos al siguiente caso. Justamente tratamos de eso como nueva introducción. Carlos Marx, uno de los estudiosos sobre toda esta situación, que hasta ahora se sigue dando. Es el hito de todo el conocimiento que se pueda arraigar justamente en este antagonismo. Y él ha sido un joven hegeliano, es decir, ha agarrado la filosofía de Hegel, pero se dio cuenta de la situación esta. ¿Por qué? No, antes que me entra Marx, Hegel pensaba, ya, el absoluto, entonces la idea es lo que mueve todo, por eso el idealismo absoluto. Entonces, la idea se dan cuenta, por eso se llama idealismo, y los demás pensaban anterior a lo mismo. Entonces llegó, decía, el estado más evolucionado es el estado alemán, porque da más libertad. Recuerden que también hablaba de libertad en Hegel. Da libertad, por eso es el estado más desarrollado. Y como es más desarrollado, como tiene la mente más abierta, y es la esencia de todo, nunca va a caer, no va a cambiar. En ese entonces no había Alemania como tal, sino era el imperio austrohúngaro. Estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando a ver, ¿de qué año? Cuando era con Hegel, 1831, faltaba bastante. ¿A ver? Entonces estaba hablando, acá es más, Marx también tampoco había vivido esa Primera Guerra Mundial, pero ya estaba visorando esa situación. Por eso es que su teoría de Carlos Marx no cambian. En todo caso, predicen algunas cosas. Es más, en su libro El capitalismo habla sobre economía, cómo es la economía capitalista, cómo se mueve. Y si va a haber siempre crisis. ¿Por qué suceden esas crisis? Entonces, ya he hecho una introducción. Entonces decía que no va a cambiar. ¿Es cierto? La historia nos ha dicho que ha cambiado. Ahora, ¿qué se piensa? ¿Qué estado es el superior en este caso para nuestra realidad? Estados Unidos, entre comillas, ¿no es cierto? Pero nos está dando la realidad, nos está dando otra situación, que justamente Marx lo ha explicado.
cómo es la lucha de estos poderes económicos. China, Rusia contra Estados Unidos. O en todo caso, no solo Estados Unidos, pues, ¿no? La OTAN y toda una situación. Cómo se luchan, lucha de poderes, cómo van a ir, alguien va a caer. Siempre va a caer, eso obviamente que sí. Entonces, sigamos. Carlos Marx, 1818-1883. Entre sus obras importantes tenemos El Capital, donde ya les expliqué que habla de la economía. Son 3 tomos. Algunos ponen 4, pero en realidad son 3. Bien voluminosos y muy interesantes si alguien quiere les guste. El Manifiesto Comunista. Tal vez hayan escuchado en historia sobre el Partido Comunista, no sé, en este caso para nuestra realidad sería el Partido Comunista de Perú. Hay en la actualidad Partido Comunista Peruano o Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y así. Se han escindido, se han dividido, de acuerdo a lo que ha sucedido en nuestra realidad. Ideología alemana, la Sagrada Familia, entre otros. El Partido Comunista, perdón, ya, gracias. Listo. No solo es no solo es en Perú, es a nivel mundial el Partido Comunista. Hay en Inglaterra, España, Perú, Francia, bueno, en cada país, bueno, al menos en un 80%, 90% que yo diría hasta más todavía, de cada país tiene. Algunos están en la situación que sucede en Perú. Me estoy refiriendo con el doctor Aymar Guzmán y su Partido Comunista. Y esta misma situación está sucediendo en otros países, en la India, Filipinas. Tal cual, chicos, tal cual. Claro que es para su realidad también, pues no siempre, no todo es tal cual, ¿no? Es una forma de decir. Se dice que por ejemplo, es el acta de nacimiento de esta ideología. ¿Listo? Entonces, su pensamiento estuvo influenciado por 4 autores. Hegel y Feuerbach. Hegel, por su filosofía, igual de Feuerbach. Feuerbach es un ateísta, materialista y también alemán. Saint-Simon y pronto economistas. Y no solo de ellos, también de los socialistas franceses. Es una política, una ideología. Ya, dice, de Hegel tomó el método dialéctico, justo el que le estaba diciendo, la tesis, antítesis y síntesis, solo que ellos ya le llaman, tienen 3 también. Ellos tienen negación de la negación, lucha de contrarios y por último cualitatividad a cuantitatividad. Es decir, negación de la nación ya les he explicado con Hegel, es la misma. Los dos se niegan y va a haber una nueva. Lucha de contrarios es lo que justamente tiene que ver con negación. Todas las 3 están unidas. Negación de la nación y lucha de contrarios, que hay uno opuesto al otro. Siempre va a haber uno opuesto al otro. Y por último, cuantitatividad a cualitatividad, es decir, va a llegar un punto, hay una cantidad, va a llegar un punto en que esto de tantos sucesos va a explotar, se hace una nueva forma, de calidad, o sea, calidad, como un globo. Al inicio inflas, está inflando, pero va a llegar a un punto que tanta cantidad, por eso se llama de cuantitatividad, cantidad, a cualidad, a calidad, va a llevar a reventar, ¡pum! Y así 9, y así sigue el ciclo. Lo mismo, si se dan cuenta, tiene un parecido con Hegel. Por eso es que sacan de ahí de esa forma de pensar, pero se va más allá. Dicen que mientras el otro era idealista, por eso el idealismo absoluto, acá ya él plantea el término materialista. La materia es la iniciación de todo, porque la materia siempre ha existido, la materia no ha sido creada, ha existido siempre. ¿Ya? Feuerbach nos dice, ¿dónde estamos? Dialéctica, pero aplicado a la materia, ya les había dicho, y no al espíritu. De Feuerbach asimila el materialismo ateo. Hay materialistas ateos, idealistas ateos, o sea, los que no creen en Dios. Ahorita vamos a ver quién, por ejemplo.
Entonces acá ya se va de frente, dice, no, religión no, la religión, es más, una de sus frases de Carlos Marx dice, em, la religión es el opio del pueblo. En ese entonces el opio también tiene una historia, es la droga universal mundial que Inglaterra distribuía, tal cual como lo hace la CIA. O sea, no hay mucha diferencia entre esas situaciones. La CIA también hace eso, chicos, no es para nada fuera de lo que no se sepa. Que no lo digan los cuatro vientos es muy diferente. Entonces, ¿dónde estamos? A Saint-Simon y Proudhon de sus ideas economistas. Agarró una parte, no todo, porque estos no le hablaban más que cosas reformistas, hablar de hay que darle una pequeña parte al medio, la clase media para que se forje, pero no era la situación. Bueno, ¿y quién sufría? El proletariado, el trabajador, el que no tenía nada. Considero que la dialéctica fue el mayor descubrimiento de Hegel como método del materialismo. Esta dialéctica se presenta entonces en las típicas etapas de tesis, antítesis y síntesis. La aplicación más importante de esta etapa dialéctica es en la interpretación del devenir histórico como una continua lucha de clases. Entonces, ¿recuerdan cuando les había explicado esta situación? Pero él lo pone ya en el histórico. Por eso, yo siempre les he hablado de la situación de los sistemas. Esclavo, no esclavo, lucha de clases. Esclavo, amo y esclavo. Después, señor feudal y el siervo. Ahora el burgués y el proletariado. O sea, ese devenir expliqué. Yo les he explicado justamente desde esta filosofía, ¿ya? Que no se quiere decir que es diferente, no, no, yo sí lo estoy explicando desde esta filosofía. Y por eso es que hay esa lucha. Y va a haber, si ya les he explicado que va a seguir habiendo y más va a cambiar este sistema. Lo que plantea es más Carlos Marx. En cuanto al ateísmo, nos dice, no está mal ahí, nos dice Marx que el hombre es para el hombre el ser supremo. O sea, para nosotros, el humano es el ser supremo. ¿Listo? No hay más, no hay otro ser supremo, no hay más. Por eso dice, no es Dios quien ha creado la materia, sino es la materia, concretamente el cerebro humano, el que ha creado la idea de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Cierto? Ya les había dicho más antes. Se crea que ellos plantean, o Marx plantea que la materia ha sido primero. Por eso. Pero esta materia que no se ha quedado ahí. En historia recuerden cómo es que así, cómo les ha hablado el mundo, cómo se ha creado, ¿no? De una materia primigenia. Ha empezado a evolucionar un mar, en el mar había unicelulares, bueno, Darmstadt lo explica, y empieza, Oparín, por ejemplo, no me recuerdo la obra todavía, empieza a explicar. Se unen las células unicelulares, pluricélulas, ya empieza a formar, salen del mar los primeros animales, se vuelven eh, aéreos, de ahí empieza la evolución y llega hasta nosotros, que somos la materia altamente desarrollada. Y como materia altamente desarrollada, nuestro cerebro hace un funcionamiento y crea ideas, y dentro de ellas, Dios. ¿Listo? Estamos hablando de esta perspectiva. ¿Ya? ¿Se dan cuenta entonces a la diferencia que hay en la filosofía medieval? Todo era Dios, pero acá ya no. Entonces trae de nuevo al humano como primer plano, como en primer plano, ¿no? El hombre ha brotado del proceso evolutivo de la materia animada por un movimiento ascendente cuyo punto culminante es el cerebro humano, que segrega el espíritu, o sea, el pensar. Para que nosotros pensemos tenemos que tener cerebro, si no, no podemos pensar. Marx nos dice que el capitalismo es una explotación del trabajador. Ya no se hablaba, esto se habla en literatura también bastante, chicos. Ya no se hablaba, se dan cuenta, del esclavismo, el siervo, ahora se habla del capitalismo, ya no del señor feudal, sino del capitalismo al burgués. Lo cual trae como consecuencia, en primer lugar, del lado del trabajador, que éste se convierte en proletario. Entonces tenemos burgués, proletario. Lo que quería Marx ante todo era una sociedad sin clases. Él plantea en su manifiesto, el manifiesto del Partido Comunista, o sea, de su libro, plantea justamente eso. La última clase
de la historia es justamente el proletariado. Con él, cuando él cambie la historia, cambie este sistema, será la última porque después de él ya no habrá. Es decir, ya no, lo que se busca es ser iguales. Obviamente no es igualdad de hombre y mujer, pues siempre van a estar diferencias, pero no al menos en diferencias económicas. Todo es lo que falta, y además al inicio se tiene que trabajar. No es que simplemente al día en la mañana, pues. Algunos lo comparan como el paraíso terrenal, lo que plantea Marx. Por ejemplo, esta situación, esta ideología se ha fundado, se ha hecho ya, o sea, ya ha tenido sus prácticas, si quieren decir, su ensayo, en la URSS y en la China socialista de Mao Zedong. Ahora ya no, pues ya no es China. China tiene nombre comunista. Hasta ahora sigue, pues, ¿no? Nombre como el partido, el único partido que gobierna es el Partido Comunista de China, pero no es como tal planteaba Marx, sino es un partido capitalista, capitalista en realidad, esa es la palabra, o lo que algunos dicen, ¿no? De nombre comunista, de práctica capitalista, o de palabra capitalista. Perdón, de palabra comunista a los hechos capitalista. En el comunismo hallamos de nuevo el humanismo, ya le dije, trae otra vez al humano como centro de todo. El humanismo real, que engloba y absorbe el humanismo teórico que había sido obtenido ya desde antes de suprimir toda religión. Muy bien, entonces, como ya dije, ya se van contra la religión en estos tiempos. ¿Te podías ir en el sistema feudal, en la filosofía medieval? No, ya era muerta, ya no había más, ¿no? Acá ya cambia, es más libertad, gracias a que justamente a que el burgués, el nuevo sistema necesitaba esa libertad. Siempre se necesita esa libertad. El sistema mismo necesitaba esa libertad, ¿para qué? Para que el trabajador tenga libertad de trabajar, poder dar su mano de obra a la libertad, a su libertad. Por eso es que el burgués aprovecha, ya, tú me das tu libertad, yo no te estoy obligando, como tienes derecho, tienes que darme tu trabajo. Yo te pago tanto y listo. ¿Se dan cuenta? Tenía que haber esa etapa, tiene que haber esa etapa. Ahora se va a ver otras nuevas etapas que todavía no hemos vivido. Ha habido un empeldaño que se llama socialismo, pues, ¿no? Como dije, en Rusia y en China. Otros países lo están tomando en cuenta. Diferente visión. Muy bien. Y vamos por el último. Friedrich Nietzsche. O Friedrich Nietzsche. Otro dice. Nietzsche, vamos a decirle ya. Otro alemán. 1844 a 1900. Ya se acerca la Primera Guerra Mundial. Marx ya había visorado las crisis. Pero Friedrich Nietzsche, ¿qué nos habla más? Más nos habla de la moral. Entonces nos dice, el tema de su filosofía es el hombre a quien lo considera como un ser miserable e inmundo. Un ser a medio hacer, un puente entre la bestia y el hombre, o sea, el humano. Como ahora nosotros nos vemos, él diría, nosotros ahora todos somos un intermedio, somos miserables, inmundos, porque estamos entre la bestia y el superhombre. Él plantea el superhombre. Un ser indeterminado, o sea, que todavía no lo conocemos, mezcla de la animalidad y humanidad. Bueno, está refiriéndose a nosotros, que aún no ha llegado a consolidarse. Hay dos principios en la vida del hombre: lo apolíneo, que es símbolo de serenidad y racionalidad. O sea, está planteando dos. Lo apolíneo, que es símbolo de serenidad y racionalidad. El apolíneo es, en todo caso, alguien que piensa y el que es sereno. Y dionisiaco, que es símbolo de lo impulsivo y desbordante. Se le ponen sobre el nombre, ojo chicos. Dionisiaco viene del dios Dionisio, ¿no es cierto? De lo que se hacía esas fiestas bacanales. Viene por eso de Baco, de Dionisio Baco. Dionisio en Grecia y Baco en Roma. Todos son igual dioses del vino. Dioses, por eso se llama bacanal. Dioses de euforia, perdón, fiestas eufóricas, donde se practicaba también relaciones sexuales. Normal era, en eso entonces estamos hablando. Pero no viene el hombre lo segundo. O sea, nosotros, el humano, según él,
prima el dionisiaco, es decir, el impulsivo, lo impulsivo y desbordante. La fuerza motriz del desarrollo universal es la voluntad del poder. O sea, todo lo que mueve, a diferencia de Marx, dice la lucha de clases, dice, para él, dice, es la voluntad del poder. Eso mueve, según él. Es mi voluntad de poder. Para él hay situaciones, por ejemplo, la moral burguesa, si hablamos en términos de Marx, hay la moral burguesa y la moral proletaria. Ellos quieren servir, otros que los sirvan. Algo parecido tiene esa forma, la voluntad de poder, valorando lo irracional que el hombre para cimentar su famosa teoría del superhombre, quien es un ser superior, libre de valores pasados, autónomo, agresivo y legislador. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿A quién está haciendo referencia el superhombre? Si queremos en nuestra misma actualidad, ¿de quién está hablando? Dice, libre de valores pasados, autónomo, agresivo y legislador. ¿Quién es un legislador? Que da leyes, ¿no es cierto? Pero para que sea leyes tiene que tener poder económico. Entonces, ¿de quién está hablando el superhombre? ¿Quién es? El burgués. Por eso esta filosofía es contraria a lo que habla Marx también. Él es su propia norma porque está más allá del bien y del mal. Es voluntad de dominio, voluntad creadora de nuevos valores, llegando a afirmar también la muerte de Dios, por ello es ateo. Ya les dije, algunos idealistas son ateos, pero en este caso también es un burgués, pues no habla, ¿no? Él habla sobre esta situación. Bueno, dice que Dios ha muerto ya. Y además de aquello, el superhombre es justamente eso, el que tiene todo el poder, algo así como un rey, pero que hace que los demás tengan de alguna forma libertad, pero a sus anchas, ¿no? Yo hago lo que quiero y te doy leyes, pues. Listo, chicos. Entonces, de los autores que hemos hecho del siglo XIX, me van a hacer un meme. Como sé que se van a cruzar, me van a hacer un meme de cada uno. Está sencillo. Ya les he dicho cómo tenían que hacer, ¿no es cierto? Una foto a un costado o en el medio, como se desean. La frase que les guste, que saquen de cada uno. Y su nombre, un nombre, sus apellidos en inicial y el grado. ¿Listo? ¿Qué más? Ya les he dejado también la tarea, sí, lo que es mapas conceptuales. Y pues nada más. Ojo chicos, no me han presentado la navaja de Ockham. Algunos no me han presentado nada. No sé qué sea de los demás compañeros. Cada uno ve también lo que se podría plantear en un filósofo. Que sobrevive el que pueda, pues. Yo no voy a estar rogando si quieren conocimiento. Cada uno quiere algo para su futuro. El futuro, como diría Jean-Paul Sartre, cada uno es arquitecto de su vida, cada uno construye, hace su vida. Te dan, obviamente, las herramientas. Que tú no las hagas, que tú no hagas con esas herramientas para construir tu vida, es cuestión de cada uno. De tu mamá, tu papá, quien sea, no, tú lo tienes que hacer. Obviamente van a exigir siempre, es parte de la herramienta. Pero de ahí que no lo hagas. ¿Listo? Chau, chau, cuídense chicos.